Bienvenida y agradecerle por acompañarnos en esta segunda sesión a la magíster Verónica Landívar. Magíster, buen día, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Gracias por su presentación también. Bueno, vamos a continuar. Habíamos quedado, estamos hablando sobre el juicio oral y procedimientos especiales y vamos a continuar desde donde habíamos quedado. Ahora vamos a hablar sobre la sentencia constitucional 0022, quebrado 2018. En esta sentencia es sobre un delito de violación a niño, niña, adolescente y se reclamó una acción de libertad donde el accionante consideraba vulnerados sus derechos y garantías a la libertad y al debido proceso y a la presunción de inocencia, por cuanto las autoridades demandadas, a tiempo de confirmar una resolución y mantener su detención preventiva, no valoraron correctamente una prueba que él había presentado para desvirtuar una probabilidad de autoría. Entonces, en esta prueba, él considera que había una serie de contradicciones en las que la víctima incurrió al momento de prestar su declaración. Consideremos que este caso es de violación a niño, niña, adolescente, y él está haciendo referencia a que había habido contradicciones en la declaración de la víctima, así como también no se valoró la declaración de la madre de la víctima, que también habría manifestado que ella tenía un carácter rebelde, ¿no? La mamá había dicho que ella era de carácter rebelde. Entonces, él habla de que tampoco se consideró el informe pericial que concluyó que la nombrada no presentaba daños ni secuelas psicológicas a consecuencias del hecho, estableciéndose en el punto 3 que la declaración brindada por la misma se encuentra como no creíble, aspectos que desvirtuarían los riesgos procesales. Sin embargo, se le habría dado una errónea interpretación y en realidad deberían haber aplicado los que fueron a la acción de libertad la interpretación de favorabilidad en el presente caso y no ocurrió, ¿no? Él está haciendo un reclamo. Entonces él dice se ha desconocido una pericia científica y se le ha restado todo el valor suficiente, ¿no? Que era la lógica, el tratamiento de una pericia. Pero tomemos en cuenta lo siguiente. En este caso, caso concreto, cuando la perito llegó a un resultado con los medios que habría obtenido, tomó en cuenta la declaración de la víctima y su madre, y según refieren que no habría una correcta valoración. Entonces podría irse al principio de favorabilidad. Pero haciendo hincapié, las autoridades recurridas habrían mencionado que la existencia de este informe psicológico en el que manera directa el psicólogo, dice, pudo percibir los sentimientos y la conducta de la víctima a tiempo de realizarse el reconocimiento de presunto autor, exteriorizando miedo, llanto. Esto es cuando ella estuvo ante la cámara GESEL. Entonces dice, sí había un psicólogo en la cámara GESEL y ahí el psicólogo manifestó de que ella tenía sentimientos de miedo, de temor, de llanto, situación que habría sido valorada de manera integral. Los vocales demandados consideraron que la declaración de la víctima no era una relación fantasiosa, sino más bien coherente, racional, creíble. Lo que sucedió en este caso es de que tratándose de un caso donde había una víctima menor de edad que habría dado una versión ante la Cámara GESEL, la parte, que era la parte que había sido denunciada, solicitó se le practique una nueva pericia a la víctima para ver si realmente era creíble su relato. Pero en este caso concreto, la víctima no prestó cooperación. Si bien fue con la psicóloga que le realizó la nueva pericia, la misma no quiso hablar, se calló y cuando la psicóloga le preguntó datos, ella no quería contestar, no quería hablar. Y esta sentencia nos muestra cómo se puede revictimizar a las víctimas de agresión sexual, obligándoles a que asistan a otros peritajes, ¿verdad? Porque ella ya pasó un peritaje, ella ya vivió una experiencia contando estos sucesos donde la psicóloga manifestó que tenía temores, tenía ansiedad, tenía tristeza, pero ahora le vuelven y nuevamente piden que se le haga un peritaje para ver la credibilidad. Entonces, se llega a una conclusión que dice que desglosando todo lo jurídico y sustentando la conclusión, se tenía poca información que produciría una pericia. ¿Por qué? Porque los vocales leyeron la parte que la psicóloga nueva, digámoslo así, la nueva propuesta, decía, no me quiso colaborar con la entrevista, no me quiso dar información. Entonces,
Si a la psicóloga manifiesta que esa víctima no le quiso dar información, no podemos manifestarle que era, ¿cómo puede ella decir que es poco creíble si ni siquiera le ha podido realizar la pericia? Porque cuando una persona no quiere dar información, no quiere participar de una entrevista, no puede ser obligada, ¿verdad? Porque ella es una víctima de agresión sexual, porque si la obligamos, la estaríamos revictimizando. ¿Se dan cuenta? Entonces, el hecho de obligarla a participar de una pericia es revictimizar a la persona. Y es diferente si ella voluntariamente accede y quiere y brinda información y quiere hacerlo. Pero en este caso ella no quería. Entonces es claro con la manifestación de la perito que refiere que ella no quiso cooperar en la entrevista. Entonces, si no quiso cooperar, si existía poca información en la pericia, sería lógico que se llegue a la conclusión en grado de certeza que hay un convencimiento negativo en relación a la declaración, que no estaría sujeta a la subjetividad del perito. Es decir, no puede subjetivamente un perito decir ella no es creíble. ¿Por qué sería subjetivo? Porque ¿de dónde saca la perito que ella no es creíble si ella no quiso dar información? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, si, ¿cómo justifico la conclusión de una información escasa, de poca credibilidad, ambigua? ¿No? Entonces, cuando tengan en el juicio oral también algún estado del proceso en la que una perito diga, ella no es creíble, ustedes tienen que analizar si realmente ha habido la información brindada para que la perito tenga la oportunidad de decir que ella no es creíble, si ha participado de los sistemas de pruebas, porque también se hacen, los psicólogos tienen que hacer evaluaciones científicas para ver el grado de credibilidad. Y si la persona no quiere cooperar, ¿cómo le van a hacer evaluaciones? Entonces, los vocales consideraron un informe ambiguo, ¿no? ¿Por qué ambiguo? Porque había por parte del Ministerio Público una perito que llegó a una conclusión y otra con una información muy escasa, ¿verdad? Entonces sí existió información escasa. A conclusión, a criterio del Tribunal de Alzada, quienes imparten justicia lo deben hacer a la luz de la lógica, la experiencia, la psicología. En este caso, la perito ha partido de una premisa, la cual es la poca o escasa información proporcionada por la víctima, lo que puede devenir en conclusiones y situaciones que de manera lógica podrían surgir si la entrevistada facilita o otorga a la perito información necesaria en base a lo proporcionado. ¿Se dan cuenta? Si una persona no quiere proporcionar información, no se le puede obligar. El hecho de ser victimizada, ya lo ponen en esta sentencia constitucional que ha sido victimizada, obligada a declarar y sometida a informes periciales para determinar la credibilidad o no de su declaración, responde para este tribunal de alzada que la conducta de la menor asumió a la pericia llevada a cabo de la psicóloga Yuli Castillo. Esta es la psicóloga que había dicho que era poco creíble. La conducta de la menor, que la menor asumió en la pericia llevada por Yuli Castillo, razón por la que a criterio de dicho tribunal, dicho informe pericial, el cual es por ley, mira, el del cual es por ley posible apartarse, no se encuentra que está pegado en la lógica. Qué interesante, ¿no? Nos dice, ¿cómo va a ser lógico que una persona como Yuli Castillo, en esta sentencia, esta psicóloga diga, no es creíble si no quiere dar información, la víctima? Situación que hace determinar que este nuevo elemento traído por la defensa no alcanzaba para poner en duda una probabilidad de autoría, cuando la Defensoría de la Niñez y Adolescencia han dado relevancia a un hecho espontáneo acaecido con un reconocimiento de persona en el que la víctima expresó miedo, ¿verdad? Cuando también hubo un acta de reconocimiento de persona en la que ella expresaba miedo, el temor, el llanto en la cámara Gesell. Esa menor lloró en la cámara Gesell, estaba asustada. Situaciones que deben ser valoradas de manera integral y además existe un informe médico forense y la declaración de la víctima, el informe psicológico inicial que le da un valor también, ¿no?, a la declaración de la víctima y la oportunidad de una psicóloga que pudo percibir de manera directa los sentimientos de la menor. La conducta que tendría la víctima de manera posterior a los hechos sugieren como vulneratorios a su integridad sexual, declarándole por esta razón sin lugar al primer agravio. La ponderación en este caso, como lo vemos, siempre tiene que ser tomando en cuenta que la víctima era menor de edad, ¿verdad? Y es un grupo vulnerable, las mujeres, los niños, los ancianos,
los discapacitados, son grupos vulnerables, merecen una protección especial del Estado. También las previsiones de la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y la víctima tiene también muchos derechos protegidos por los principios de igualdad manifestados en un trato preferente a quien se trata en situación de desigualdad. Esta es tan importante, esta parte de esta sentencia constitucional. Es un trato preferencial por su condición de desigual, es decir, por condición de menor, por condición de anciano, por condición de discapacitado, por condición de mujer, va a haber un trato preferente en cuanto al respeto de sus derechos. Claro que muchos toman en cuenta y dicen, ¿y por qué los varones no tienen eso? ¿Por qué siempre se va a proteger a mujeres, niños, ancianos, discapacitados? Bueno, porque hay mucha jurisprudencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de estudios que se han realizado y se ven como población vulnerable, ¿no? Que requiere cuidado especial. Razonamiento coherente efectuado por los vocales demandados que refuerza la no aplicación preferente de un informe pericial evacuado fundado de forma lógica su pertinencia de haberse constituido un documento que diría una duda de autoría, debiendo considerar que la resolución en cada caso siempre tiene que ver la vulnerabilidad de las partes, sobre todo la víctima, y resolver determinada situación jurídica en cómo lo hace en el caso de autos, por lo que se le denegó esta tutela. ¿Qué les parece la primera sentencia que hemos analizado? ¿Qué opinan? Quienes hayan atendido, a ver qué opinan. Vamos participando los que ayer no han participado. Ayer ya han participado Marcelo Delgado, Vieri, Sergio Maizán. La, A ver, la palabra, doctor. sí, dígame, Delfín. Gracias, doctora. Doctora, tal vez hay un poquito me llamó la atención. Sabe que yo he tenido un caso similar a eso, donde la víctima igual era menor de edad. Y prácticamente al momento de la proposición de perito para el tema de a lo que le he entendido, se ha propuesto el perito para la pericia de credibilidad de testimonio, para determinar si esa pericia, perdón, el grado de participación y afectación de la víctima. En este caso, bueno, tengo también en parte no he compartido el razonamiento que en esa oportunidad ha dictado el tribunal en el sentido de que cuando son menores de edad, y en este caso, en mi caso como tal, en esa oportunidad la víctima tenía 13, 14 años. Entonces, el tribunal prácticamente de entrada ya me ha rechazado la proposición de pericia, tomando en cuenta la ley 548, donde prácticamente establece de que el testimonio de un menor de edad no puede ser prácticamente refutado, tampoco puede ser sometido a lo que es a una pericia por un profesional correspondiente, porque la ley es taxativa en el sentido de que claramente establece de que no se puede dudar del testimonio de un menor. Y el tribunal prácticamente ha indicado ese aspecto de que por más que exista un razonamiento de una sentencia y demás, no puede ser prácticamente realizado porque la ley es la ley. O sea, la ley dice claramente que no puede ser realizado porque no se puede dudar del testimonio de una menor o de un menor. Pero en esta oportunidad también se ha alegado de que existe jurisprudencia la cual da la viabilidad de que se pueda realizar una pericia, pero indica claramente el tribunal de que no es posible realizar eso porque prácticamente las sentencias constitucionales como tal son complementarios a los vacíos que existen en la ley. Pero si la ley establece de forma clara y precisa de que no se puede dudar del testimonio de un menor, no entiende el tribunal por qué se tendría que realizar. Entonces, en esa oportunidad a mi persona, bueno, a mi proposición de perito me han rechazado prácticamente por ese sentido, de que la víctima era menor de edad y por ese motivo no se podía dudar del testimonio de la misma y bajo ese fundamento establecidos por la ley 548 y demás, me han denegado lo que es la proposición de perito. Eso claramente hemos hecho reserva de apelación, pero el tema prácticamente es de que tal vez en ese punto tal vez comparto ese criterio del tribunal porque evidentemente existe, ¿no? La ley establece de que no se puede dudar el testimonio de un menor y como su autoridad ha establecido perdón, su persona ha establecido, doctora, de que no se le puede obligar a declarar a la víctima.
ese es precisamente el fundamento que tal vez la defensa de la víctima ha utilizado en esa oportunidad e indicado, ¿no? O sea, la menor no quiere estar presente acá y no se va a hacer presente, únicamente va a estar la mamá. Entonces, a veces pasa ese tipo de circunstancias, pero también, sí, en parte le digo de que concuerdo o también me someto a lo que el fundamento del tribunal, porque evidentemente existe lo que es el fundamento, se podría decir, de que la ley establece de que no se puede dudar al testimonio de un menor, ¿no? Eso tal vez que a modo de compartir, doctor. Muchas gracias. Gracias, gracias, Delfín. Carlos Delgado. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Bueno, a ver, para mí es una resolución muy arbitraria y grosera, ¿no? Vamos a entender que existen máximas en el derecho, ¿no? Si bien la presunción de veracidad de la declaración de la víctima, tanto en menores de edad como en mujeres, ¿ya? Solamente se puede sostener en la etapa preliminar, más nunca en la etapa preparatoria. ¿Por qué? Porque lamentablemente se vulnera el derecho a la defensa de quien está siendo acusado. Desde mi experiencia le podría decir que sí me ha ocurrido y se sostienen este tipo de fallos, que a mi criterio, lejos de buscar la verdad material, responden a un movimiento político internacional donde dicen existen sectores vulnerables de la sociedad. Personalmente, y es una crítica que siempre la hago, los hombres en Bolivia somos ciudadanos de segunda. La 348 defiende a los niños desde los 0 años, creo, hasta los 18 años. La 348 defiende a las mujeres de los 18 hasta creo que los 65 años. Y después entramos la mayoría al tema de los adultos mayores. Entonces, ¿dónde quedamos los hombres? Ciudadanos de segunda. Bajo esos parámetros, doctora, la verdad que eh, yo podría entender y presumir que la pericia realizada por Yuli del Castillo no solamente se basa en la negativa a cooperar de él, de la menor de edad, sino que para poder elaborar este tipo de pericias es necesario que la profesional tome conocimiento del cuaderno de investigación. ¿Por qué? Porque dentro de los controles de realidad, como sea el TLC 90, ya estos controles de realidad, ya no solamente van a contrastar el relato de la menor, sino también van a analizar la congruencia de los relatos. Y a ello, en algún momento, si es necesario o si es muy grosera la contradicción, va a haber la pertinencia de que se vuelva a intervenir a una menor o a una mujer, obviamente desde un escenario contenido. Le doy un ejemplo y un ejemplo claro. En un delito denunciado por violación a una menor de edad, ya la menor de edad, dentro de su declaración, ¿no? Dice, yo estoy volviendo de mi casa, él me agarra y me mete su cosa, ¿no? De las máximas de la experiencia, la pregunta más lógica y más razonable será que una persona an- eh, sale desnuda a la calle, camina desnuda en su casa. Ese tipo de dudas razonables es que se deben contrastar en su momento. Si bien pudiera haber un certificado médico forense, no sabemos si esa persona a quien se le acusa realmente ha cometido el hecho o es esta persona ha sido secuencia ha sido una víctima secuencial de otras personas, ¿no? En ese mismo estándar de análisis, corresponde también ver la fiabilidad bueno, dentro de esos estándares se crea la fiabilidad del relato, ¿no? Como les decía, la víctima en su momento tendrá pues que preguntarle al perito y se le pregunta, a ver, contame cómo ha pasado. Y si sostiene su relato, obviamente es poco creíble, porque como les decía, primero, antes de poder agredir a alguien, deberías pues quitarle la ropa mínimamente interior, ¿no? Son cuestiones, la verdad, que yo a día de hoy cuestiono, estoy llevando la carrera de psicología, me fascina este tema y me parece que a día de hoy
no se administra justicia de manera correcta. ¿Por qué? Porque bajo el criterio de los sectores vulnerables de la sociedad, ¿ya? Se vulnera el principio más grande de los derechos humanos, inclusive, que es el derecho a la presunción de inocencia. Presunción de inocencia que debería sostenerse y ser derrotada más allá de lo razonable, conforme lo prevé nuestro Código Penal, a efectos de poder dictar una sentencia condenatoria absolutoria. Lamentablemente, en delitos de carácter sexual y de la 348, nos vemos en un sistema inquisitivo del siglo XV que creo que no es acorde a nuestra realidad. Eh, Muchas gracias, licenciada, por la participación y la verdad que este tipo de resoluciones, a mi criterio, groseras, deberían ser un poquito más mentadas dentro de la ciencia. Gracias. Gracias, Carlos, por su participación. Bueno, habíamos estado viendo, Delfín nos decía sobre la credibilidad del testimonio y todo el estudio que se debería realizar. Por lo general, cuando ustedes plantean la solicitud de una nueva pericia ante el fiscal, la mayoría de los fiscales va a hacer lo que le pasó a Delfín, le van a rechazar esta solicitud. Ya le van a rechazar argumentando de que se constituye una revictimización, pues la menor ya habría declarado. Y volver a recordar los sucesos ante una nueva psicóloga sería una revictimización. ¿Qué pasaría en el caso que hoy, como les he explicado, no todos los fiscales van a obrar igual? Hay fiscales que aceptan y pónganse en conocimiento de la parte, ¿no? Entonces su decreto es póngase en conocimiento de la otra parte. Y la otra parte se puede oponer, ¿no? Presentar un memorial por esta revictimización diciendo que no la van a llevar a la víctima a que sea pasible de una nueva valoración médico-forense o médica pericial con una psicóloga, entonces ya no la van a llevar. Eso podría pasar. Ahora, podría darse el caso, porque también ha pasado, de que hay personas que dicen, yo no estoy mintiendo, yo estoy diciendo la verdad, me han agredido sexualmente y quiero someterme a las veces que diga, y acepta y participa. O sea, eso es variable, eso depende de la persona, pero la persona que no lo desea no le podemos obligar. Eso ya está establecido normativamente, ¿verdad? Que no se le puede obligar. Ahora, yo les explicaba ayer que había una serie, por ejemplo, un caso que ayer ha sido público, que era el caso de un menor que habría estado volviendo a su casa y había entrado a la casa y ahí él dice, he sido agredido sexualmente por una persona en la casa. Y inmediatamente fue agredido, a los, digamos, media hora, una hora, él pidió auxilio. ¿Por qué pidió auxilio? Porque él había tenido un desgarro tan fuerte, el cual tuvo que ser internado, ¿no? Con esta agresión sexual, ha llegado al hospital. Entonces, inmediatamente se activó todo, ¿verdad? Todo el aparato de la justicia y se le preguntó quién te agredió y él dio un nombre de una persona y a esa persona lo detiene, ¿verdad? Pero en el transcurso de las investigaciones, pese a que el joven, el muchachito dijo, eres tal persona, resulta que hay prueba fidedigna con cámaras, imagínense cámaras de video que muestran que este sujeto, el acusado, habría estado trabajando ese día, habría estado con sus colegas en su trabajo, no habría salido, no ha llegado a la casa en el horario que dice el menor. Ahí estamos frente a un problema grave, ¿no? Donde ahí sí se puede desvirtuar una declaración, obviamente con otros medios de probatorios que son muy fidelignos, ¿no? Muy ecuánimes. Por lo general, yo que he atendido muchísimos casos de agresión sexual a menores, la verdad, sí existen los casos de agresión sexual a menores y son terribles, son patéticos en el sentido de los traumas que provocan a los niños, ¿no? Entonces el dolor, el sentimiento de tristeza, que muchas veces incluso cuando ellos ya crecen quieren suicidarse, ¿no? Quieren morir. Tiene una serie de secuelas que van a tener estos niños. Pero también he conocido casos y he participado en charlas con psicólogos de que a un menor, por ejemplo, de 3 años, si tú le dices constantemente, el que te ha violado es Pedro, el que te ha agredido sexualmente es Pedro, el que sabes que te ha hecho, te ha metido su parte, Pedro, te ha hecho doler Pedro. El menor hasta cree que es Pedro y puede ser que no sea Pedro. Imagínense a ese nivel de manipulación llega
la conducta de que a un menor le ponen, le implantan en la mente una imagen, una secuencia, una idea que él se la cree. Tanto repetirle, tanto decirle, no, esto ha pasado, te había tocado, te ha hecho doler, y cuando se le saca información, puede ser que esta información no sea fidedigna, pero es complicado. Es complicado, ¿por qué? Porque los abogados penalistas que atienden casos de agresión sexual, les pongo un ejemplo, el 80% de casos lo va a ganar, pero si están del lado de la víctima. Incluso el 90% se gana si estás del lado de la víctima. El 10% de estos casos ganará la defensa con una absolución, pero además deberá ser una absolución plena, o sea, una absolución creíble, una absolución muy cotejada con medios científicos. Se dan cuenta, no es tan fácil. En los casos de agresión sexual como violación al niño, niña, adolescente, son los casos para un abogado de defensa más complejos de desvirtuar, ¿no? Los casos más complicados. Entonces, es una verdad eso también. Es muy complicado desvirtuar un caso de agresión sexual a un niño. Es complicado. Ahora vamos a pasar a la otra sentencia. Bueno, este es un auto supremo número 179 quebrado 2020. Es del delito de violación a infante, niño, niña, adolescente. Habla de que por sentencia número tantos, el Tribunal Primero de Sentencia de Oruro declaró absolución de Cristian Francisco Huacota Copa por la comisión del delito de violación previsto en el 308 bis, modificado por el 83, debido a que la prueba no fue suficiente para generar en el tribunal convicción sobre la responsabilidad penal del acusado, ordenando la cancelación y cesación de las medidas. Esto es importante hacerles notar, nos dice los principios del derecho penal establecen de que en caso de duda, si un tribunal tiene una duda o un juez tiene duda sobre una absolución o una condena, el juez debería irse por la absolución y no condenar, porque tendrías que ir al principio de favorabilidad, ¿no? Decir, si yo estoy dudando que él es inocente, tengo que aplicarle la favorabilidad y absolver, ¿no? No en caso de duda, más bien condenarlo. Eso es un principio del derecho penal. Aquí vemos de que señalan que la prueba no fue suficiente para generar esta convicción. Contra la mencionada sentencia, la acusación particular, que era liderizada por la madre de la víctima, formuló un recurso de apelación restringida. Contra una sentencia hay apelación restringida, se tiene que plantear la apelación restringida, dictada por el tribunal, que declaró procedente el recurso planteado, deliberando y anuló totalmente la sentencia. O sea, le fue bien a la víctima, a la mamá, y dispuso el reenvío para que nuevamente se realice el juicio oral, que a momento de hacer la valoración, decía la madre, no se habría tomado en cuenta los resultados de pruebas científicas como una prueba toxicológica, biológica y genética, y tampoco se consideró la impericia de la médico forense Vilma Petrona Gabriel Ramos, y contrariamente, de manera reiterada, la aludió como perito toxicóloga, bióloga, genetista, estando desacreditada en juicio por carecer el título académico forense. Refiere además que la última prueba citada se le habría excluido como autor del hecho. Denuncia, esta es la parte que habla los puntos, la parte que, digámoslo, acusada, ¿no? Dice, a mí, dice la médico forense, no tenía un título de toxicóloga, bióloga, genetista, y ha hecho aseveraciones en el certificado forense como si fuera toxicóloga, bióloga y genetista. Ese era su reclamo. Decía, ha usurpado funciones, digámoslo así, como si ella tuviera esas especialidades. Denuncia que el auto de vista habría aseverado que al tratarse de un delito de violación no es posible que el tribunal de sentencia haya pronunciado una absolución, cuando en su criterio la regla debió ser la probanza del hecho para determinar la autoría y responsabilidad, no depender de la gravedad de un delito y condenar a un ciudadano. Él reclama y dice, ¿por qué en la apelación restringida han dicho de que por tratarse de una violación eso debería ser evaluado de diferente manera? Respecto a la prueba de credibilidad de testimonio, en cuanto al testimonio de la menor, de la víctima, es probablemente creíble, el tribunal de alzada le habría dado una interpretación, dice. O sea, ya estaría interpretando, siendo concluyente que existe una probabilidad de testimonio en el principio indubio pro reo. Está demostrado que en fecha 10 de agosto, al promediar horas tantos, tanto la menor y el acusado se encontraban en inmediaciones del colegio dalense y posteriormente fueron al domicilio del acusado. Este es un caso
les voy a resumir, en el que una menor habría ido con el acusado a su casa, ¿verdad? Del acusado. Y en la casa del acusado, ellos habrían bebido. Según la menor, dice, me ha debido dar algo y me he quedado dormida. Y cuando me he quedado dormida, he despertado al día siguiente, he salido y cuando se dio cuenta, ella sintió, ¿no? Que había recibido una agresión sexual en estado de inconsciencia y ella le contó a su mamá, fueron al forense, hicieron las revisiones y todo eso y se dieron cuenta de que ella sí mantuvo relaciones sexuales. Pero cuando se hace la colección de evidencia, esta colección no compartía datos de ADN con la persona que estaba siendo acusada. Es como que ella hubiera mantenido relaciones sexuales, según la médico forense que manifestó en el juicio oral, podía haber usado un condón la persona, ¿no? Porque no se encontró ese perfil. Entonces, ahí ella manifestaba y decía, yo no sé qué ha pasado, la menor, porque no recordaba. Pero ahí había un conflicto porque el otro decía, ella salió a tal hora, hay una testigo que ha salido a tal hora de mi casa, porque era un edificio, hay una testigo de la limpieza que ha salido a tal hora y ella ha llegado a su casa a otra hora. Entonces, la, digámoslo así, estrategia de la defensa o la teoría de la defensa era qué hizo durante ese tiempo la menor, dónde estuvo. Entonces, una vez se concluyeron en el mencionado domicilio al promediar las 11:30, 12 de la noche, según versión de la víctima, el acusado le habría invitado una taza o vaso de té y le habría obligado a tomar. Pero como consecuencia de haber tomado, al poco rato le entró sueño, según la víctima, por lo que se quedó dormida, sin recordar lo que había pasado, habiendo despertado al día siguiente sin ropa, desnuda, así despertó, y todo adolorido su cuerpo. Ella manifestó eso. 8, 9, sometido a una valoración médico-forense, dice a las 12 la han valorado. Y conforme se tiene del certificado médico legal, y la prueba se tiene que ella en conclusiones tenía himen con desgarro antiguo, membrana inmenal contusa, lo que significa que al menos había tenido una relación sexual antigua. Asimismo, en dicho certificado se hace constar que se procedió a la toma de muestras biológicas consistentes en hisopos de región perilabial, eh, hisopos canal vaginal, hisopos fondo saco vaginal, hisopos sugilaciones, sangre obtenida en punción capilar y muestras de orina. Entonces le hicieron, ¿no? Las tomas de muestras. Como consecuencia de los resultados del laboratorio científico y en base a estas evidencias y muestras y los resultados obtenidos, se había llegado a demostrar que se ha detectado la presencia de espermatozoides como antígeno prostático, que conforme el examen de genética forense, el perfil genético obtenido es diferente al perfil genético del imputado. Aquí es interesante, ¿ve? Porque se le toma muestras de la relación sexual, pero no coinciden con el hombre que estaba detenido, imputado, ¿no? Entonces ahí dice, hay algo raro, ¿verdad? Lo que nos lleva a la conclusión de que ahora el acusado no habría mantenido relaciones sexuales con la menor víctima. Eso es lo que manifiesta el acusado. Esto es lo que nos demuestra que esta prueba, toda vez que había existido un examen genético forense, es concluyente y explícito al señalar que el perfil genético encontrado es diferente al que corresponde a Cristian. No le corresponde a Cristian. Ahora bien, recurriendo a la prueba producida, se tiene que la menor víctima en ningún momento señaló que fue abusada sexualmente por Cristian. Empero dijo que despertó con dolores, ¿verdad? Con el cuerpo desnuda. Empero se dio a entender que fue abusada por él, porque la noche de ese día en el interior de su habitación habría tomado ese vaso de té o algo que le dejó dormida, habiendo la misma despertado desnuda y con sugilaciones, lo que a circunstancias se sostenían que había sido abusada sexualmente. Sin embargo, la prueba genética forense es totalmente concluyente y no demuestra que hubo una relación sexual entre el acusado y la víctima, es decir, acceso carnal. Eso está diciendo los abogados de Cristian, ¿no? En cuanto se refiere al vaso de té, el dictamen pericial en toxicología forense, cuya pericia fue determinar la presencia de algún sedante, en la muestra no se detectó este sedante de benzodiazepina ni análogos, lo que implica que la menor víctima no fue sedada. Eso también ellos refieren, o sea, no ha sido sedada. La declaración de la víctima se recibió en la Cámara Gesell y no habría aportado elementos corroborativos sobre el abuso sexual, más al contrario, habría dejado dudas, pues en dicha declaración la menor víctima habría sostenido y afirmado que fue obligada a tomar un vaso de té o café. Asimismo, se observan que la referida menor dio dos versiones contradictorias respecto a cómo se encontró con el imputado, la hora que salió del inmueble, habría una duda razonable.
Por todo lo expuesto, concluimos señalando que el Ministerio Público no ha demostrado la responsabilidad penal del acusado por cuanto la prueba científica del IDIF, como el dictamen pericial de biología y dictamen pericial genético, son contundentes, concluyentes y nos llevan a la conclusión que el acusado no habría tenido relaciones con la víctima, ¿no? Asimismo, no se habría demostrado. Pero la madre, ¿qué dice la madre? Es lo que dice el acusado, primero hemos escuchado. Ahora, ¿qué dice la madre? Ella acusa la vulneración del 173 porque la sentencia no ha realizado una adecuada valoración de la prueba presentada, del certificado médico legal, que concluyó que la menor había mantenido una relación sexual antigua. No se tomó en cuenta que la médico forense refirió expresamente que el himen puede incluso desgarrarse por una caída en bicicleta y no necesariamente por relaciones sexuales, careciendo ante el tribunal un fundamento lógico. Respecto al examen genético de los restos de esperma, un minutito, por favor. Se ha perdido esto. Voy a volver a compartir. ¿Está compartida la pantalla? Sí, doctora. Gracias, Damaris. Entonces, respecto al examen genético de los restos de esperma y del antígeno prostático, había ADN distinto, sí, al acusado, pero no se consideró que el perito señaló que hay casos donde el agresor usa protección y es imposible que exista material genético de su posibilidad y puede ser que haya habido dos agresores. O sea, la parte que era la acusadora, la mamá, o sea, los abogados de la mamá de la víctima decían, ¿por qué dicen de que podría ser posible que él haya tenido relaciones con condón y haya habido otra persona que haya tenido también relaciones con ella, que no haya sido solo uno? Con relación al dictamen pericial toxicológico, se establece que no se detectó digamos, los tóxicos, las sustancias hipnóticas, sedantes. La perito enfatizó que la pericia debe hacerse en el plazo de 1 a 2 días y en este caso la muestra fue obtenida recién el 11 de agosto. Es decir, ya se perdió las toxinas que podían verificarse y eso también se dijo en el juicio oral. Se cuestionó también la declaración de la víctima que señaló que el acusado le dio un té, un café y que le dio sueño, despertándose en la casa del acusado con dolor en el cuerpo, indicando que esa declaración no aportó elementos o omitiéndose elementos declarados. Por otra parte, el tribunal no consideró la prueba que demostró que la menor pasó toda la noche en la casa del acusado. Eso estaba demostrado, pasó toda la noche. Y que el certificado forense dio cuenta que tuvo relaciones, de que tuvo relaciones, ¿no? Entonces, ahí, acá, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos, se tuvo en cuenta los siguientes fundamentos, ¿no? Por consiguiente, no se puede exigir acceso carnal para configurar el delito de violación y habla de la crítica, la lógica, la psicología, la experiencia, porque puede haber también desgarros que han sucedido por accidentes, ¿verdad? Pero el Tribunal Inferior señala que la menor víctima ya tuvo relaciones sexuales. Lo que no le gusta al Tribunal Superior en cuanto a la sentencia que dictó el anterior tribunal, que fueron demasiado subjetivos, o sea, directamente colocaron de que la menor ya había tenido relaciones sexuales previas. Y ustedes saben de que eso no influiría por último. Por último, si la menor tuvo relaciones con otras personas, eso no era lo que debería ser cotejado la relación que ella manifestó que tuvo esa noche, porque al final que tengan otro tipo de relaciones no influye en que una persona puede ser violada. Hasta las prostitutas pueden ser violadas, ¿verdad? Personas que se dedican al comercio sexual pueden ser violadas. Entonces eso no influye. Entonces, esta sentencia absolutoria es una decisión contraria a la protección de la menor vulnerable y los estándares interamericanos. La menor, víctima de 13 años, merece una protección diferenciada. En este marco, los elementos probatorios deben ser compulsados con carácter reforzado, amplio, y no incurrir en una valoración irrazonable, valoración de elementos probatorios que debe gozar. Un compañero decía, en su intervención, decía, estamos llegando a un nivel de que difícilmente en un caso de agresión sexual ya se puede decir que es inocente porque hay esta protección diferenciada, reforzada, que ya llega a un nivel extremo. Y ahí estamos en problemas para la defensa. Es cierto, es evidente, pero no podemos cambiar esto porque ya normativamente, internacionalmente, ya existe, ¿verdad? Ya existe esta protección reforzada.
Lo contrario sería una valoración irracional. Por eso les digo, traten de buscar otros elementos probatorios cuando tengan delitos de agresión sexual para poder desvirtuar una teoría de la víctima. O sea, traten de buscar, por ejemplo, otros elementos que desvirtúen esta declaración, ¿no? Y que sean indubitables, ¿no? Entonces, y no al contrario. Lo contrario es una valoración irracional fuera de estándares referidos, descalificando la existencia del hecho. O sea, lo que está diciendo el tribunal, ha existido el hecho. Desechar la teoría de la acusación fiscal y no tomar en cuenta la versión del acusado, no considerar esta versión, ingresar en la prueba irracional y afirmar que el acusado no tuvo acceso carnal con la víctima es desproteger el interés de la menor. O sea, ellos lo que manifiestan es que si bien hay un desgarro de himen antiguo establecido en el certificado forense, no debería ser el sustento para una absolución. Ahí fue el error de los que han redactado la sentencia, porque tal vez la pudieron haber redactado en base a que existe una duda razonable toda vez de que no se ha establecido si existía otras personas en el lugar, si no se ha establecido claramente si la calidad que tiene esta persona, ya sea como encubridor, cómplice, autor, ¿no? No se sabe a ciencia cierta. Si tal vez él también podía tener otra calidad, podían haber tomado cámaras de otros lugares, ver qué personas ingresaban, todo eso se podía ver, ¿no? Pero y al momento, si había alguna persona que ha salido después de la menor y todo, investigar. Pero aquí el error que cometieron al hacer esta sentencia fue que más bien le pusieron, al existir desgarro de imen antiguo, no podría ser el sustento de una absolución. O sea, no pueden decir, como tenía desgarro antiguo, se absuelve. No. La valoración de la prueba debe ser conjunta, armónica. Y el hecho de agresión sexual puede darse a personas no solo menores de 13 años, sino incluso adultas que ya tuvieron hijos o que tienen desgarro antiguo. En esta emergencia no es razonable ni requisito exigir que el himen sea reciente. ¿Ya? No es requisito. Puede ser que la menor ha dicho, así, yo nunca tuve relaciones sexuales, y puede ser que ella dio esa aseveración por temor a sus padres, ¿verdad? Y tal vez sí tuvo relaciones sexuales, o por ahí no tuvo, o por ahí es como manifestaba la médico forense de que hay personas con himen complaciente o himen que ha sido desgarrado por otras circunstancias. Pero subjetivamente, un tribunal no puede decir, por eso es una mentirosa, porque sería muy subjetivo, ¿verdad? Lo evidente del hecho ilícito de la agresión sexual es que sí hubo una relación contra la voluntad de la víctima, ¿no? Un acto no consentido. El hecho de no encontrarse el antígeno prostático de ADN no es absoluto para desechar la teoría de la acusación fiscal. O sea, ahí la agresión sexual se consuma en la casa del acusado, siendo el acusado responsable de todo lo que aconteció con la menor desde el momento de la llamada hasta el momento de encontrarse con la menor víctima y obviamente sí había testigos de cómo habían ellos llegado a la casa, ¿no? Juntos. El criterio del tribunal sería reprochable si hay argumentos que señalan de que la víctima no es coherente en esto porque ella está en ese grupo vulnerable, protección reforzada, amplia, ella tiene 13 años de edad, el tribunal no explica ni considera que se trata en tela de juicio si la toxina también, porque incluso la perito hace referencia a que se tomó mucho después las muestras de la toxina y que podía ser que salga que no era realmente que la doparon, pero esto no podía ser un análisis fallido, ya que pasaron muchísimas horas después de que ya no tenía valor hacer esta muestra. En relación a la aseveración que la menor había despertado al día siguiente desnuda, se habría insertado únicamente que el investigador no había declarado nada respecto a esto. La parte recurrente señala que omiten la declaración de la menor en la cámara Gesell cuando dice, ese día desperté y vi toda mi ropa en el suelo. Actuado de inspección ocular, donde manifestó me encontraba desnuda sin ropa y que inclusive el informe psicológico y en la entrevista ella recibió, estaba en la cama y no estaba vestida, me habían sacado mi ropa. Los miembros del tribunal nos realizaron una revisión de prueba para valorar y tomar la decisión. Entonces, aquí hay varios argumentos que se van tomando y evaluaciones probatorias. Ya la pueden leer con calma la sentencia y habla sobre los indicios, los testimonios de la víctima, que es bastante interesante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice sobre actos consentidos, no consentidos. Y en conclusión, si bien es evidente, por regla general, el juez o tribunal declarar un hecho como probado cuando se llega a una certeza,
más allá de la duda razonable. Sin embargo, en asuntos en los cuales es necesario probar la concurrencia de violencia sexual, esta exigencia tiene un estándar diferente, en razón a que ya existen dificultades implícitas en la violencia que trae consigo y que deben tenerse en cuenta en el momento de la valoración probatoria. En conclusión, este tribunal no quiere dejar pasar la oportunidad para referirse a la valoración discriminatoria con sesgo de género que se realizó en el caso cuando se pretendió desacreditar moralmente a una menor. O sea, para mí que el mayor error ha sido que podían ellos fundamentar su sentencia diferente para absolverlo a este sujeto, podían fundamentar, pero han fundamentado basándose, la fundamentación ha sido de que ella mentía y decía que había sido su primera vez, que nunca tuvo relaciones y que ella tenía desgarros antiguos. Entonces ahí han sido demasiado subjetivos, porque por más que la menor por temores no haya dicho que tuvo relaciones antes o que tal vez puede ser que tenía imen complaciente o se cayó, eso no debería haberse referido en la sentencia. Entonces, ¿qué dice? Que se la pretendió desacreditar moralmente y señalarse como desgarro de imen antiguo a una menor que hubiera tenido relaciones sexuales previas. Conclusión irrazonable, discriminatoria, con luces de género. Dejando de lado la segunda conclusión del certificado que da cuenta que la menor sí presentaba membrana himenal contusa. Es decir, ¿por qué contusa? Porque estaba pues inflamada, golpeada. Entonces sí ha tenido alguien que violentarla sexualmente y a hacerle una relación sexual violenta. Por lo tanto, la valoración fue irrazonable, lógica, discriminatoria, desigual y se vulneraron las reglas de la sana crítica. En mérito al expuesto, este tribunal considera que no son evidentes las vulneraciones reclamadas, habiendo el Tribunal de Apelación fundamentado debidamente su decisión, habiendo realizado el control de legalidad de la prueba y ordenándose el reenvío del juicio para hacer una nueva valoración. Entonces le declararon infundada la casación y se volverá a hacer el juicio. Ahora ustedes me dirán, pero realmente en este caso hay dudas, ¿no? No era un caso contundente de que si hay ADN de otra persona, hay vacíos, estaría el joven con otra persona. La defensa en una parte dice, pero ella llegó muy tarde a su casa, ¿cuánto tardó en llegar? Pero no sé, es complicado porque al final él sí estuvo con una menor toda la noche en su casa, ¿verdad? Eso sí era real, la menor estuvo. Y hay la declaración de la menor que se despertó desnuda que explica que ha sido la misma declaración que le hizo al asignado al caso, le hizo la misma declaración a la Cámara GESE, hizo la misma declaración con la psicóloga. ¿Qué opinan de esta otra sentencia? ¿Qué les parece? A ver, vamos con los que no han opinado. Vamos participando. ¿Sí, Damaris? Doctora, yo respecto a esta sentencia, opino que es así, complicada como usted dice, ¿no? ¿Por qué? Porque genera más duda el proceso en favor al denunciado. ¿Por qué? Porque encuentran otro tipo de semen y también encuentran el tema de em, en sí, ya que las declaraciones de la menor están de acuerdo, como dice, o como tienen que ser conforme a la normativa, ¿no? De que no existe contradicción ni nada, pero también genera duda al momento del certificado médico forense que encuentran otro tipo de esperma y no encuentran el del acusado. Si bien argumentan en que podía haber usado condón o podía haber sido otro tipo de violación, ya esta puede ser con dedos, puede ser con objetos, ¿no? Pero el simple hecho de que exista duda en el tema en favor del acusado, o sea, en duda en, en quién es el que ha cometido el hecho, ya es favorable para el denunciado. ¿Por qué? Porque sí puede existir el hecho, ¿no? Nadie niega que existió el hecho de violación, pero tienen que juzgar al autor. No se pueden ir en que estaba así toda la noche y todo, pero también hay contradicción en el tema de que la niña se ha ido a tal hora, hay testigos, hay cámaras. Entonces también se tenía que haber hecho una inspección ocular
no sé si se ha hecho, no escucha que he mencionado, doctora, para ver si coincide, ¿no? El tema de la habitación, de dónde se ha levantado, si es que verdad, o sea, el señor tenía una tele, una cama era así o no era así, porque ahí se puede evidenciar, ¿no? Si es que también dice o no dice la verdad, porque puede decir tenía un ropero con una puerta rota o no tenía una ventana, y el cuarto sí tenía ventana. Entonces eso favorece al denunciado. Eso, Correcto. doctora. Gracias, Damaris. Lo que dice Damaris tiene razón. Este caso se ha llegado a ver así porque también la defensa ha sido pésima en la investigación. La defensa debería haberse pues enfocado muchísimo primero en acreditar ciertos aspectos, ¿no? El tiempo, la distancia, en cuánto tiempo llegó ella a su casa, cámaras y todo eso. También la parte acusadora, la fiscalía, no ha tenido el debido cuidado de ver cómo, o sea, si una menor aparece con un desgarro, digamos, fuerte, con golpes en el himen, obviamente ha existido también una persona ahí, digamos, como una hipótesis, que ha habido dos ahí, ¿no? Entonces ha habido, porque hay un ADN, no es falso eso del ADN, existe el ADN de otra persona. Entonces, deberían haber investigado más a fondo y llegar a la conclusión si había otra persona en ese cuarto, ¿no? También, o sea, ha habido falencias en la investigación, pero la falencia mayor ha sido cuando el tribunal, en lugar de fundamentar basándose en la duda razonable de todo, la autoría, más basar en la autoría, se basan en que la menor es incoherente al decir que es virgen y no lo era. O sea, al decir de que nunca antes tuvo relaciones y ahora tiene. O sea, no era el fundamento que deberían basar una absolución, sino otros fundamentos. Y ahí es donde tienen problemas. Bueno. Vamos a pasar otra sentencia constitucional, la 721 quebrado 2018. Atiendan los que no han participado, por favor. Ya tengo la participación de Marcelo Delgado, Vieri, Sergio Maizán, Delfín Flores, Carlos Delgado y Damaris. Atiendan a esta sentencia los que no han participado. La obligación de sancionar la violencia en razón de género y la Ley 348. El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, discriminación y consiguientemente el deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género. La magnitud de la violencia hacia las mujeres a nivel nacional, internacional y los resultados adversos que ocasiona a las víctimas ponen en manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer se devela una discriminación estructural resultante de categorías, roles, diferencias culturales, sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal, es decir, que la posición subordinada de una mujer respecto al varón se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad. Sin embargo, en el caso de la mujer no existen razones naturales o biológicas que la releguen de una posición de subordinación o dependencia, puesto que su situación no es asimilable a otros sectores de las poblaciones que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural, social, vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad. Sobre el particular, Patricia Paraldo Cabana refiere que la situación de la mujer en el ámbito de la pareja no puede ser equiparada con la de las personas dependientes. En todo caso, de la patología de la relación es que a través del maltrato, el ejercicio de la violencia, la haría vulnerable frente a su agresor. Ahora bien, la violencia de género se presenta como un reflejo de desigualdad basada en distribución de roles sociales, trascendiendo históricamente que engloba diversas aristas de violencia contra la mujer. Ello nos demuestra que la violencia hacia las mujeres, en particular la efectuada en el seno familiar, no es un problema que se resuelva entre particulares por su connotación social. Como es una violación a los derechos humanos de las mujeres y demás miembros, el Estado debe protegerles. En tal sentido, el abordaje de esta problemática de violencia de género no puede perder la vista desde ese componente, que son las relaciones de dominación, de subordinación. Estos aspectos fueron visibilizados por la comunidad internacional, así como la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Aquí vemos en esta sentencia muchos aspectos históricos y pueden guardársela, que habla de la dominación, del patriarcado, del daño que se le ha hecho a la mujer, los instrumentos internacionales, los cuales prevén que la mujer no puede ser violentada ni física, sexual ni psicológicamente, la Convención Belén do Pará, los estándares jurídicos de recomendación del CEDAW,
Conforme a ello se ha analizado que corresponde la aplicación de siempre políticas que ayuden para que la mujer no sea violentada, ¿no? Teniendo características del caso, y aquí es una denegación que le hacen a la tutela, y hablan de la necesidad de que un proceso jamás puede ser dilatado, sobre todo en caso de mujeres, y si se va a aplicar las sanciones de alternativas en delitos de violencia contra las mujeres, se puede aplicar, pero siempre tomando en cuenta de que tenemos en cuenta que esa conciliación que se va a hacer en determinados casos no deben ser en casos de gravedad. Por ejemplo, un caso de que un hombre que está bebiendo y con su mujer y se van los amigos, están bebiendo y él pelea con la mujer y va y toma un cuchillo y le apuñala 10 veces en el estómago. Este caso no va a ser violencia intrafamiliar, va a ser tentativa de feminicidio, ¿verdad? Porque es un caso grave, porque ha atentado contra la vida de esta mujer, porque la podía matar. Entonces, este caso no va a ser conciliable. Tendrá ya este sujeto que irse a un proceso abreviado o llegar a un juicio oral, pero no va a poder conciliar. Ahora, digamos, hay un caso de un sujeto que psicológicamente ha estado violentando a su pareja durante años, ¿no? Y le ha estado diciendo frases que realmente la han deprimido, la han desvalorado, han atentado contra, le han dicho, ¿por qué no te matas? Porque hay hombres que a veces les dicen eso a sus parejas, ojalá te mueras, suicídate, deberías morir, no, ya no te quiero ver, eres lo peor, sucia, asquerosa, pero todo el tiempo. Eso es violencia sistemática, psicológica, que es continuo. Ahora, ustedes sabrán que en una relación de pareja a veces hay discusiones, hay peleas, ¿verdad? Hay malos entendidos. Y a veces verbalmente se van a decir expresiones. Digamos que un sujeto le dice a una mujer, ya no te amo. Eso no es violencia psicológica, porque el amor se puede acabar. Pero una mujer lo puede interpretar como algo tan doloroso que ella quiere morir. Es como ella lo interpreta, pero no debería ella interpretarlo de esa manera. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que él le ha dicho no da la magnitud, la talla de una violencia psicológica. Y lamentablemente ahora hay que tener mucho cuidado cuando el fiscal imputa una violencia psicológica de que las expresiones realmente sean capaces de ocasionar esa sistematización para que la mujer haya tenido esos deseos de muerte, deseos suicidas o se sienta tan desvalorizada. Pero no debemos confundir con hechos de expresiones que han surgido al calor de la pelea y se han dicho, y son expresiones que la pareja puede divorciarse, ¿verdad? Puede separarse o ya no vivir juntos, porque ya no se aman. El hombre ya no la ama. No le puedes obligar a un hombre a amar a una persona, ¿no? No le vas a obligar y le vas a decir, no, querela, 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 si no es violencia psicológica. Porque hay hombres que ya no la quieren a su pareja. Entonces, ya no le hablan, no le saludan, ni siquiera le dirigen la palabra, pero no le dicen insultos, ¿no? Solo se callan y no quieren verla. Y las mujeres interpretan eso como violencia psicológica. No, eso no está bien, porque eso no es violencia psicológica, eso merece una separación. Evidentemente tendrán que separarse, pero no es violencia psicológica. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se va a aplicar la conciliación en materia de delitos de violencia intrafamiliar. Para la ley nos dice que va a ser por única vez y va a ser de acuerdo a las circunstancias del hecho, hechos no gravosos, ¿no? Casos que no sean tan delicados, digámoslo así, y que además el sujeto que la solicita no tenga otros antecedentes de violencia intrafamiliar, ¿no? Otras denuncias. Entonces ahí vemos que la autoridad judicial siempre va a aplicar con favorabilidad, como decía el compañero, a veces se siente injusto, ¿no? Pero está establecido ya. Esa favorabilidad es por la vulnerabilidad que han representado los estudios psicológicos para las mujeres, para los niños, para los ancianos, ¿no? Entonces, mmm, aquí dice, en este entendido, esto dice de fuerte, ¿no? La sentencia constitucional. En ningún caso los derechos del agresor pueden ser valorados judicialmente por encima de los derechos humanos de la mujer, es decir, de su integridad física y mental. Ahí vemos, como el compañero decía, pero también el imputado tiene derechos a la presunción de inocencia, tiene derecho a que también tiene derecho a la defensa, a presentar pruebas, pero esta sentencia nos habla
que si bien en aras de la igualdad procesal va a haber, también se le van a otorgar estos mecanismos de defensa, pero en ningún caso se valorará por encima de la mujer, digámoslo, coartándole a la mujer de ser creíble una declaración que la misma haga, ¿no? O sea, obligándole, por ejemplo, a ser revictimizada, cosas así. Entonces, por esto, conforme a lo notado, la ley 348 en el marco de las normas internacionales hace especial énfasis en la persecución, sanción de agresores, no proveniendo por lo mismo la posibilidad de otorgar la suspensión condicional de la pena, más bien establece la aplicación de sanciones alternativas en cuyos casos podrá cumplir que la pena no mayor a 3 años podrá aplicar con reglas de conducta, es decir, en esas reglas de conducta le van a poner, por ejemplo, acudir a una terapia psicológica. Es importante que sepamos que en los casos de violencia psicológica, la única forma de revertir la violencia psicológica es con terapia, que el agresor debería someterse. Obviamente en Bolivia no tenemos los recursos para hacer el control correspondiente del sometimiento de la terapia psicológica, no como otros países, ¿no? Entonces somos lo complicado, y yo lo he visto en algunos casos y he hablado con jueces, lo complicado es de que un joven, les pongo un hipotético caso, un joven la agarra a sopapos a su pareja y le da un puñete. Y tiene 7 días de impedimento la señora. La señora va, lo denuncia y el joven directamente lo detiene, ¿no? Y lo llevan a detención preventiva. La señora lo visita, le lleva comida, lo cuida en la cárcel y se arrepiente de haber denunciado a este sujeto, que pasa mucho en Bolivia. Y ahí cuando le lleva la comida, charla con él le dice, perdóname, ella le acepta. Pero ¿qué ha pasado? Él sí es un agresor en potencia. Si se dan cuenta, él es una persona agresiva, porque él le ha agarrado, le ha dado un puñete, le ha sopapeado, le ha dado 8 días de impedimento. O sea, ¿qué significa 8 días de impedimento? Que ella no podía pararse 8 días, que ha estado en cama. Esos son días de impedimento. Cada día el impedimento es que uno no puede levantarse. Imagínense, 8 días ella supuestamente ha estado tirada en una cama y no ha podido pararse. ¿Y qué pasa? También por el cariño que le tiene a él, porque se siente que él es el proveedor, porque ella no sabe hacer otra cosa, ella decide, voy a volver con él. Realizan el acuerdo, él sale, pero nunca se va a verificar fielmente las condiciones con las que él ha salido de la terapia psicológica a fondo. Él ha salido de la cárcel, pero en la cárcel el régimen penitenciario, la ley de ejecución penal no obliga a que los internos pasen por terapia psicológica. ¿Sabían que en la ley de ejecución penal dice que es opcional? Que si ellos quieren pueden ir al psicólogo, ellos piden ir al psicólogo, pero no te obligan a ir a un psicólogo, que es algo estúpido. Eso se debería modificar, porque si estamos viendo que hay un agresor en potencia, un agresor que es violento, para salir debería ser como la legislación española, que te obliga a tener informes de médicos, psicólogos, psiquiatras de los centros que te den una autorización de que ya estás rehabilitado. En este caso, él va a salir y cuando vuelvan a discutir con esta mujer, la próxima vez no le va a dar un puñete, la va a matar. Y eso es el feminicidio. ¿Por qué la va a matar? Porque ya sabe, si le doy 2 puñetes voy a volver a la cárcel. Entonces volveré por algo que valga la pena y la mata. ¿Cuántos feminicidios se podrían haber evitado si estos jóvenes hubieran tenido terapia? Hubieran sido sujetos a que necesitan ellos cambio conductual, ¿no? Cambio de conducta. Entonces, ¿qué ha pasado? En Bolivia no hay. Entonces ahí ellos han vuelto más enojados. ¿Qué opinan de esta sentencia constitucional? Los que no han participado, por favor, necesito su participación para evaluarlos también. ¿Qué opinan? Yacit Peñalosa, Nicole Jara, José Hugo Arévalo. Presente, doctora. Dígame Bueno, qué con opinan. respecto a la sentencia, yo considero que sí debería ser aplicable la asistencia ante un psicólogo, pero no solamente por parte del agresor, sino también por parte de las víctimas, porque en el entendido de que la pareja siempre tiene que ser de dos, ¿no? Tal vez a veces el problema simplemente es la víctima que
provoca a que su agresor actúe de esa manera. ¿Ya? ¿Otro comentario? Doctora, buenos días. Buen día. ¿Con quién? Doctora, ¿Quién está hablando, perdón? Luisa Limachi. Ya, perfecto. Luisa. Ya, doctora. Referente a lo que estaba hablando de la sentencia, me ha parecido muy interesante. Bueno, aquí se ven las dos partes, ¿no? Cómo se les va a proteger, más que todo a la víctima, pero también esto también es favorable para el varón. Cuando hablábamos del caso más que todo de que debería de aplicarse a las personas algún método de, o bueno, para que vayan al psicólogo, las personas no optan, no van a optar jamás porque ellos piensan que están en su razón de ser. Y esto sí es una desprotección para la mujer, porque la mujer, como dice, actúa por los sentimientos, por la rabia, por eso lo instinto. Entonces, la persona va a venir con más ganas y en Bolivia no hay ese sistema reestructurativo o reintegrativo, como dice la sociedad, sino que la persona entra a la cárcel o es detenido y entonces vuelve con más ganas y hasta le puede llegar a matar a la persona. No me parece bien, la verdad, que haya esta parte de que diga que es optativo ese tema de ir a los psicólogos, porque debe ser una opción principal, ¿no? Para como un requisito para que salga. Eso. Gracias por su comentario. Bueno, respecto a lo que decía José Arevalo, víctima provocadora. Actualmente, el concepto de víctima provocadora ya no existe. Eso es un tema criminológico en el cual calificaba a la víctima como provocadora. Actualmente, sí, como usted lo refiere, seguramente ha tenido casos en los que las víctimas han sido personas que han motivado ciertas circunstancias como para ser agredidas físicamente, como llevándolo al límite, ¿verdad? A cierto varón sabiendo de que él va a reaccionar de esta manera. Pero legalmente hablando, el varón tendría que alejarse. Nada te puede provocar que le des un golpe a una mujer, ¿verdad? Nada te puede provocar que le ocasiones una herida o le golpees. O sea, supuestamente uno tiene que alejarse de ese tipo de víctimas y separarse. Particularmente yo a mis clientes, les soy sincera, siempre les digo lo siguiente, tienen que alejarse ya. Ya han tenido esta primera denuncia, ustedes ya han salido de la cárcel, pero ustedes primero trátense psicológicamente, sánense, pero aléjense porque ahorita la pareja va a volver a tener problemas con usted cualquier rato y ahí sí ya no sale de la cárcel, aléjese. Ahora, como dice su compañero, tiene razón. ¿En qué tiene razón José Hugo Arevalo? En que dice correctamente, qué lindo sería que los dos vayan al psicólogo. Lo ideal, perfecto. Para un buen ambiente familiar, lo ideal es que los dos vayan, sí, correcto. En eso le doy toda la razón, sería lo ideal. Incluso la familia, a veces hasta los hijos deberían ir al psicólogo, sería lo correcto. Luisa habla de los sentimientos, la rabia, la impotencia que muchas veces se tiene y eso es evidente y eso es real y sí es correcto su argumento. ¿Sí, Damaris? Doctora, o sea, si bien dice el compañero que hay una víctima provocadora, y es como usted dice, nada justifica los golpes, es preferible alejarse. Ahora, si bien el Estado, la Fiscalía promueven el tema de la, de ir al psicólogo para generar un mejor ambiente familiar, esto no genera o no garantiza, ¿no? En sí de que esto no vuelva a ocurrir. ¿Por qué? Porque pueden ir ambas partes al psicólogo, decir de que van a estar bien, que ir unas 10 20 charlas, y a la última charla, después de presentar el informe, el agresor puede volver a concurrir en el tema de violencia, ya sea física, psicológica, hasta una tentativa, ¿no? De feminicidio, ya que el ir al psicólogo en sí no garantiza, no garantiza la protección a la víctima. Claro, es como tratamos, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos otros medios ya. Ustedes me dirán, pero tal vez puede mejor ser un psicólogo, yo iría a terapia de parejas, iría a una iglesia. Eso ya puede verlo cada persona, ¿no? Eso ya lo define cada persona, pero científicamente, supuestamente los psicólogos nos van a ayudar en lo conductual, nos van a ayudar a rebajar los impulsos, la agresividad, supuestamente.
Pero como dice su compañera, tampoco yo les puedo dar la certeza de que ese sujeto no va a cambiar, ¿no? Porque mucho depende también de la persona. Entonces, lo ideal para mí es la separación cuando realmente ya se empieza con este ciclo de violencia, de golpes, todo eso. Hasta es más sano para los hijos separarse, ¿no? Cuando hay golpes y malos tratos constantes. Entonces es mejor separarse. Bueno, vamos a pasar a la última parte, que Podría, es procedimientos especiales. ¿Tiene alguien alguna otra pregunta antes de pasar a procedimientos especiales? ¿O quiere hacer sí, algún doctora intervención? Sí, Edgar, ¿cuál es su apellido? Edgar Paco. Ya, Edgar. Dígame. Muy buenos días. Yo pienso que las terapias psicológicas son muy importantes, ya sea para la víctima o para el acusado. Toda vez que uno estando en el penal por un delito de, ya sea violencia familiar o otro delito, la ley 2298 exige, ¿no? Los criterios de clasificación, donde se debe tomar en cuenta que el privado de libertad tiene que estar ya para su reinserción social apto. Pero en este lapso, licenciada, se realiza lo que es la primera clasificación, segunda clasificación y tercera clasificación, y así obtener su libertad condicional. La juez de ejecución penal exige, ¿no? La primera clasificación de que los privados de libertad deben someterse a un estudio donde el privado de libertad debe trabajar. Asimismo, tiene que estudiar y también recibir lo que es la terapia psicológica. Y si no tiene esta información o cursos de terapia psicológica, no va a poder clasificar de la primera a la segunda, porque la juez de ejecución penal lo va a rechazar mediante una resolución. Entonces, tal vez no sea al 100%, pero tiene que asistir sí o sí el privado de libertad acusado a las terapias psicológicas. Se puede tomar también en cuenta de que tal vez en muchos recintos penitenciarios, por el hacinamiento que existe, tal vez no existe un ambiente adecuado o la misma población o tal vez los mismos psicólogos profesionales no tienen todos los medios para poder impartir lo que son las terapias psicológicas, toda vez que se tiene conocimiento que todos los centros penitenciarios están en un hacinamiento. Entonces, licenciada, es muy importante de que sí o sí tienen que asistir a las terapias psicológicas para que el privado de libertad pueda nuevamente reinsertar a la sociedad. Nada más, licenciada. Gracias, Edgar. Evidentemente, puede ser que algún juez de ejecución lo esté solicitando, pero normativamente, si usted lee los requisitos para la libertad condicional, no es exigible. Y eso es claro. Lo exigible sí es la ocupación que sea referida a un trabajo, una ocupación, que usted sabe que en el régimen penitenciario eso es pagando. Puede ser que una persona jamás ha hecho trabajos en el régimen penitenciario, pero va a obtener la certificación pagando. Como puede ser que otros lo hacen de manera legítima, ¿verdad? Y van a tener los trabajos. Otra certificación que es válida es la del régimen penitenciario, de la conducta que él mismo ha tenido durante ese tiempo. Es decir, si no ha tenido violencias, faltas y demás. Ahora, si los jueces de ejecución penal están pidiendo algún informe del psicólogo del régimen penitenciario, me parece excelente, me parece loable, para que por lo menos se regule un poco así la libertad condicional en estos casos específicos o beneficios de extramuro o alguna solicitud que pueda ser factible, ¿verdad? Entonces sí me parece loable, pero por la carencia de personal en la que solamente contamos con 48 psicólogos penitenciarios para todo el régimen penitenciario boliviano, es imposible de hacer un buen trabajo en el nivel de estudio psicológico. Y eso yo he hablado con bastantes psicólogos. ¿Por qué? Porque es imposible. Porque una persona que es agresiva, le comento,
necesita una terapia por lo menos de 2 años de continuamente asistir una vez al mes a un psicólogo y recibir terapia si quiere cambiar conductualmente su agresividad. Si esta persona va una vez, no sirve de nada. Y lamentablemente para un informe muchas veces se toma en cuenta esa visita a la psicóloga y eso no ha cambiado nada en él. Es lo que decía el compañero, qué lindo sería, lo ideal sería que vaya la esposa, el esposo, los hijos, todos vayan a terapia, pero en la vida real no funciona. Pero sí, como dice Edgar, me alegra de que algunos jueces de ejecución penal ya estén implementando que también se haga esta validación, ¿no? Del informe psicológico, porque por lo menos motiva a que ellos tengan una charla con el psicólogo penitenciario. Gracias, Ed. Doctora, ¿Sí, Damaris? puedo opinar, es como le digo, ¿no? Esto no genera garantía. ¿Por qué? Yo le digo, tengo un cliente que estaba en el penal por tentativa. Lo hemos logrado sacar porque conseguí todos los requisitos que decía el compañero. Entonces, han pasado unos 3 meses, tenía contrato de trabajo, tenía todo. Entonces me entero por una señora que el mismo señor ha vuelto a agredir a su mujer, ¿no? Y me dice, me reclama a mí. ¿Cómo vas a atender a esa clase de tipo? Que este, que lo otro. Le digo, señora, yo no sabía que él ha vuelto a pegar a su mujer y yo no sabía que él estaba de nuevo con su mujer, porque se supone que tienen medidas de protección. Entonces, ahora, lo único que logra el juez al dejar salir a estos agresores es que se den a la fuga, doctora. Lastimosamente, mi cliente se da a la fuga, ya, pero cometiendo de nuevo un hecho de agresión. O sea, el tema de ir al psicólogo, todo, o sea, no garantiza. ¿Por qué? Porque es como usted dice, es mínimo. Sí o sí se necesita que sea por lo menos 2 años o más, pero el agresor no cambia su conducta. Gracias, Damaris. Me hace recuerdo, Damaris, y es bueno que se los diga a ustedes para que tengan cuidado como abogados. Cuando hagan un documento de transacción en un hecho de violencia intrafamiliar, porque pueden hacerse documentos también entre partes. No se olviden colocar esto de la terapia psicológica obligatoria para que él firme, porque ha habido casos en los que cuando la persona luego reacciona y comete un feminicidio, hasta a los abogados les persigue la fiscalía. Entonces ustedes como abogados deslinden la responsabilidad y digan, él firmó un acuerdo de ir un año a tal psicólogo, hasta con nombre, a recibir terapia. Ya que no haya ido, ya no es su culpa de ustedes como abogados, ¿verdad? O sea, ya deslinda. Pero sí le están poniendo en este acuerdo, en este documento transaccional, esa obligatoriedad. Ustedes mismos, aunque sea su cliente, pónganlo como resguardo de ustedes. Bueno, Doctora, buen día. ¿sí? Quisiera ¿Y participar. así? Dígame. Sí, doctora, en el conocimiento que yo tengo de ciertos casos que llevé, también pongámosle en un número mínimo de 10 de 2, la supuesta víctima, que vendría a ser la mujer, en el momento de agredir al hombre físicamente, ella misma se hace las lesiones. Y varias veces hay algunos tipos de jueces que sencillamente hay que abreviar al cliente, puesto que tiene el examen médico forense, tiene todo, pero la víctima, entre comillas, es la que se causó las lesiones. También eso hay que poner en cuenta. Y experien de la experiencia de la colega que bueno, todos tienen que tener un abogado también, no es que por su conducta, bueno, es la coyuntiva que tenemos los abogados, ¿no? Que no porque sea culpable o tenga esto, no lo voy a defender. Todos merecemos una defensa, como marca la ley. Gracias, Yacid. Bueno, lo que dice Yacid es verdad. Puede haber víctimas que se autolesionan. Ay, no es que mentira eso. Hay casos en los que yo también he visto casos de víctimas que ellos mismos se han golpeado o ellas mismas se han golpeado para tener certificados forenses. De que existe, existe, ¿no? Y es complejo, como decía él, porque hay casos en los que sí es muy difícil defender al varón por la prioridad que tiene la mujer, pero hay que hacerlo.
como decía él, no podemos negar tampoco la defensa. Lo que sí yo niego, y les digo a ustedes, tengan cuidado, porque los abogados penalistas pueden atender de todo, ¿verdad? Uno puede atender de todo. Pero si se van a meter, por ejemplo, al narcotráfico, cuídense, porque muchas veces no van a cumplirle a lo que le han prometido a su cliente o lo que le han dicho que va a suceder y ahí están en problemas. Hay abogados que han muerto por ser abogados de narcotráfico, ¿verdad? Por delitos de narcotráfico. Entonces hay que cuidarse. Si ustedes quieren hacer parte de ser los abogados que atiendan, es su decisión, ¿verdad? Ahora, si van a atender casos de agresión sexual a menores por parte, van a estar en la parte de la defensa, aténganse a que casi siempre van a perder, casi siempre van a perder. Eso es una lógica, ¿verdad? Porque sabemos que es muy difícil desvirtuar el testimonio de un menor agredido sexualmente. Entonces ya uno va viendo más o menos qué casos va a atender. Ahora, como abogado, por ética, ustedes se van a dar cuenta desde el primer momento si el cliente es culpable. Y yo, por ejemplo, lo que les digo a mis clientes, y hablando ahora del proceso abreviado, es importante de explicarle y decirle, mire, podemos tratar de desvirtuar esto, pero vamos a llegar a lo mismo. Igual lo van a condenar en un juicio oral. Ahora, podemos lograr una pena menor con un proceso abreviado, podemos hacerlo de la siguiente manera. Ahora, y ahí es donde el cliente nos puede decir, me conviene tener una pena menor en respecto a ciertos delitos y irse por el proceso abreviado, ¿verdad? Recortar el tiempo y lograr hacer un acuerdo con la fiscalía para tener un proceso abreviado. Si ustedes han visto en Estados Unidos, el proceso abreviado es utilizado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo que más utilizan. No se llama proceso abreviado, pero es la primera parte en la que la persona declara culpabilidad y se le exime de ciertos años de condena. Por el hecho mismo de decir soy culpable, se le exime. Pero estamos hablando de que no puede existir pues un proceso abreviado forzado, un proceso abreviado que ha sido bajo presión, bajo violencia, que a mí me han hecho asustar y me han dicho, digamos, tienes que someterte a un abreviado porque si no te voy a mandar a la cárcel. Preferible es que ustedes como abogados, cuando se enfrenten a esto y sepan que su cliente es inocente, no le hagan hacer un procedimiento abreviado. ¿Se dan cuenta? O sea, tengan ustedes en su espíritu la tranquilidad de que sí han llegado a un abreviado porque es culpable, no porque sea inocente. Por ejemplo, en Potosí ha existido muchísimos procesos abreviados porque en la época de la pandemia gente había sido detenida cuando salía y no le correspondía ese día que salga. Y salió con barbijo, salió con todo y era el COVID. Y cuando salen estas personas, los detienen y te acuerdan que hubo un decreto supremo que decía que tenían que pagar una multa de 3.000 bolivianos y ser detenidos, o creo que 8 horas, no recuerdo bien, pero tenían que ser detenidos. ¿Por qué no les aplicaron eso? Eso era lo correcto, lo que les deberían haber aplicado. La multa, aunque sea de 3.000 bolivianos y 8 horas de detención los primeros días de pandemia, pero ¿qué hicieron en Potosí? En Potosí agarraron y les dijeron, ah, ya, entonces es delito contra la salud pública porque estás propagando enfermedades. ¿De cómo ellos sabían que propagaban enfermedades si ellos salían con barbijo y no tenían COVID? Era gente que no tenía COVID, no les hicieron los análisis, no tenían COVID, pero ellos intuyeron los fiscales que eso era un delito de propagación de enfermedades, delitos contra la salud pública, y hablaron con los de la defensa pública y les dijeron, les haremos procedimientos abreviados. Llegó a tal estos errores, porque son errores, porque no es fácil hacer un proceso abreviado a una persona, porque ya le estás poniendo una sentencia condenatoria y que se va a ejecutoriar, ¿se dan cuenta? Entonces ya le estás dando un cúmulo de responsabilidad de que él ya va a tener antecedentes. Ahora ustedes me dirán con lo que ha pasado con el Ministerio de Justicia, con la persona que estaba del Ministerio de Justicia, pero después se borra, doctora, ¿qué tan grave es? Pero a veces no te da el tiempo, por ahí estás manejando y cometes un homicidio en accidente de tránsito, ya no vas a tener la posibilidad de someterte a un abreviado, ¿te das cuenta? O sea, yo pienso, está bien someter a tus clientes a un abreviado, pero ten la certeza de que va a tener beneficio, de tener menos condena y que también va a ser una persona que ha cometido el hecho, ¿no? Y le vas a explicar. Entonces, eso es lo interesante del proceso abreviado, de abreviar, de acortar, de reformular, digamos, nuestro pensamiento de que no amerita que el juicio sea muchísimo más largo porque es una agonía, tanto para la víctima como para el acusado.
Ahora, el artículo 373 es el que regula el procedimiento abreviado y obviamente es una solicitud que la vamos a presentar con memorial al fiscal. Previo a la solicitud, ustedes tienen que ir a hablar personalmente como abogados con el fiscal y decirles, mi cliente se va a someter, ¿cuántos años le daría? ¿Usted cree que podríamos aplicar a un abreviado? Entonces ya conversar. Esto no es delito, no están conversando nada ilegal, esto está en el procedimiento. Lo ilegal sería, les pongo un ejemplo, que su cliente esté por robo agravado, ¿verdad? Está en la cárcel por robo agravado. Y ustedes van donde el fiscal y le dicen, queremos un proceso abreviado por robo simple, para que se rebaje la pena y nosotros salgamos por robo simple. Y el fiscal reciba dinero y cambie el tipo penal y se vaya por robo simple, y ahí puede haber una oposición fundada de la víctima y puede pedir que ese proceso abreviado no se realice ante el juez. Entonces ahí se puede oponer e incluso puede apelar la víctima porque no está de acuerdo que se cambie tipos penales. Ahora, uno lo ve alejado, eso no está tan alejado. Hay casos de feminicidio que los han cambiado a violencia intrafamiliar, o hay casos de homicidio que los han cambiado a homicidio culposo, los fiscales, ha habido cambios de tipos penales y que la víctima no está feliz, o sea, no se siente feliz y ahí hay oposición. Entonces, ¿en qué se basa el proceso abreviado? La admisión del hecho, o sea, su cliente tiene que admitir. Ahora, está mal que ustedes le expliquen al cliente y le digan, te van a preguntar, te van a decir si tú has cometido el delito, ¿qué vas a contestar? Está bien que le digan, porque hay que preparar al cliente, porque hay clientes que ha pasado en muchos abreviados de que agarran y dicen, ¿usted ha cometido el delito? Le pregunta el juez, no, soy inocente. El juez ya no continúa el abreviado. Directamente el juez dice, se suspende esta audiencia toda vez de que el señor tantos ha manifestado que es inocente. ¿Para qué hacer abreviado si es inocente? Le van a preguntar, ¿usted se declara culpable? Me declaro culpable. ¿Por qué? Por esto, por esto. Ahora, para que haya un abreviado también tiene que haber prueba fehaciente. ¿Se acuerdan el caso del Ministerio de Justicia de la persona que estaba yendo? A mí me llamó la atención muchísimo la declaración que hizo el fiscal. El fiscal dijo lo siguiente ante las cámaras. Dijo, recuerdo ese caso, era un caso, dijo, pero no teníamos prueba, dijo, no había prueba. No entiendo por qué se ha sometido a un abreviado, por qué sus abogados han pedido un abreviado, no lo entiendo, porque la verdad no había prueba. Entonces, como fiscal, yo también tengo que ser probo, ¿no? Y decirle, señor, ¿para qué se va a someter a un abreviado si usted es inocente, si no hay prueba? Pero no, el fiscal ahí se cayó, no le dijo eso al sujeto y dice, bueno, ya que solicitaron, allá ellos pidieron y se dio curso, se llegó al juez y el otro sujeto dice, me han coaccionado para que yo acepte un abreviado. Eso está mal, eso no está bien la coacción para un abreviado. ¿Sí, Damaris? Damaris. Doctora, le comento, en Tarija, más bien los fiscales promueven al abreviado por más que no exista prueba, con Eso el está fin mal. de evitarse una audiencia. Y hay un juzgado, doctora, que directamente te dice de frente, ¿no? Ya, ya ha pensado, ¿se va a someter a abreviado? O si yo instalo juicio, le voy a dar la máxima. O sea, No, es de coaccionarlo, frente, ¿no? existen denuncias, existen todo contra el juez, pero le cuento que no hacen nada. Y hay muchas fiscales que te dicen, nos vamos a un abreviado, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Y le dices, no, vamos a hacer defensa de fondo, ellos no han sido los autores. Ay, pero igual voy a demostrar, aunque no haya prueba, o sea, con el fin de evitarse, ¿no? Pero yo creo que eso deberían regular, ¿no? A los fiscales y a los jueces. Correcto. O sea, es una forma de coaccionarte, ¿verdad? Por eso los fiscales, los jueces, por eludir su trabajo, por cerrar casos, están fomentando el proceso abreviado, pero lo correcto, la verdad es a mí me encantan los procesos abreviados, no es que no me gusta hacerlos, pero me gusta hacerlos cuando le ayudo a mi cliente a que baje su condena, cuando le ayudo a mi cliente que sé que es culpable. Porque no le voy a engañar a mi cliente y le voy a decir, yo te voy a sacar inocente en el juicio oral. Tengo que avisarle, hay esta prueba, hay esta prueba, hay esta prueba. Es irrefutable. Entonces no podemos eso bajar. Entonces igualito te van a condenar, te van a dar una más alta, pero hablaremos, solucionaremos de esta manera. Pero forzarlo cuando no, él es inocente. Si mi cliente me está diciendo yo soy inocente, yo no puedo decirle haremos un abreviado. Si él es inocente, no se puede.
Eso no está bien, no es ético, no está bien para un abogado. Otra cosa que hacen como chicana algunos abogados en los procesos abreviados, mucho, es de que se someten, les cuento, al abreviado, piden el abreviado, esta gente, y ustedes saben que hay una sentencia, ¿verdad? Hay una sentencia. La sentencia es apelable con apelación restringida, pero ellos, imagínense qué caraduras, agarran y saben ya, otro colega abogado se hace que, entre comillas, fuera su abogado ahora y plantea una apelación al abreviado. O sea, qué tonto, ¿no? O sea, dice, no se me explicó bien, el anterior abogado no actuó bien, no nos indicó y lo apelan. O sea, ¿para qué? Para que no se ejecutoría la sentencia. ¿Por qué? Porque cuando se ejecutoría, él ya tiene que cumplir la condena en la cárcel. Entonces dicen, vamos a llegar hasta casación, vamos a hacer retrasar y nunca va a ir a la cárcel. O sea, eso está, no está bien visto, no es ético, ¿verdad? Entonces eso es algo sucio que están haciendo para que no se ejecutoría una condena. Eso está mal. Entonces ahí vemos que hay una serie de hechos en los que el proceso abreviado, por ejemplo, víctimas pueden reclamarlo, sí, fundamentar su reclamo. Es una audiencia en la que primero va a hablar la parte que es la parte, la fiscalía que lo está solicitando, el abreviado. Va a fundamentar, va a decir los elementos probatorios con los cuales se cuenta, va a adjuntar los acuerdos que ha tenido del imputado, del abogado, entonces lo va a adjuntar, lo va a acompañar. También la fiscalía va a argumentar por qué se adecua a ese tipo penal, tiene que fundamentar y decir por esto se adecua a este tipo penal. Y ahí luego le dan la palabra a la defensa va a decir sí, estamos de acuerdo, con el proceso abreviado, el señor tanto se quiere someter, el juez le va a llamar al estrado a la persona y le va a decir, usted se declara inocente, culpable, él va a decir culpable, le va a decir quiere declarar y si él quiere va a relatar lo que ha sucedido y va a declarar, si no, él puede decir no, también, entonces, pero si quiere lo va a declarar. Entonces, por lo general, luego desarrollas el proceso abreviado y se llega a la conclusión de que se dicta una sentencia. Entonces, esa sentencia es la que se notifica a las partes. Mi consejo, si son sentencias de abajo de 3 años, ya vayan con su rehab actualizado para que se aplique la suspensión condicional del proceso y no tengan que pedir con memorial en otro actuado que se aplique la suspensión condicional del proceso. Les conviene que ustedes ya lleven el rehab. Eso háganlo ya por memoria, ¿no? Por acordarse, tengo que llevar el rehab porque si no tengo problemas después. Entonces, si le pasan el rehab y piden ya ustedes la suspensión, el juez en la misma audiencia la va a aplicar, si es delitos de menos de 3 años. Ahora vamos a ver otro procedimiento especial que se aplica con los delitos de acción penal privada. Aquí vemos que siempre tiene que haber una acusación particular, la que se presenta al juez de sentencia, tiene que cumplir requisitos esta acusación. Tiene que ser bien fundamentada en lo fáctico, en lo jurídico y en lo probatorio. Porque si no tiene un fundamento fáctico, jurídico, probatorio, se las van a rechazar in limine desde el comienzo. Entonces ahí el juez de sentencia es el que revisa, ¿no? Puede desestimarla cuando el hecho no es delito, cuando necesita un antejuicio o faltan los requisitos de esta querella en la acusación particular, ¿no? Los del 290, el artículo nos dice cuáles son los requisitos de la querella. La conciliación. Puede ser que el juez llame a una conciliación previa y diga, ¿no? Por ejemplo, es un delito de difamación, injurias, calumnias. ¿Qué quiere la otra parte? Le preguntan, ¿qué es lo que usted desea? Yo quiero que me haga una disculpa pública. ¿Para qué van a llegar a una sentencia si solo quiere una disculpa? Ahí se concilia y se le hace una disculpa pública. Hay gente que dice, yo quiero garantías, que no se me acerque y me deje de difamar. Se le prohíbe seguir haciendo difamación por Facebook, por las redes sociales, se le prohíbe que difame a esta persona por televisión y se le insta a que más bien se le brinde garantías de no acercarse y ahí puede cerrarse el proceso. Entonces, puede haber la conciliación, puede haber, o puede ser, por ejemplo, un caso en el que ha habido una apropiación indebida de dineros. Digamos, una cajera de una pollería donde venden pollos se apropiaba 100 bolivianos cada mes de la caja, ¿no? O sea, digamos 100 cada día y llegaba a apropiarse al mes 3.000 bolivianos. Entonces le pilla el jefe y la denuncia de apropiación indebida de dineros. Y ella es citada. Y cuando es citada le dice, mire, haremos un balance, un arqueo y le devolveré, porque al final es dinero y no quiero tener problemas judiciales, le devolveré.
Y el dueño dice, sí, al final yo lo que quiero es que me devuelvas. Le devuelve y ahí termina también, ¿no? Ahí terminaría todo con una conciliación. También puede haber una retractación en delitos contra el honor que pueden retractar también y extinguir la acción. Si el querellante no acepta, es un incidente que se decide. O sea, porque puede haber gente que diga, no, yo quiero llegar hasta las últimas consecuencias, quiero traer testigos, quiero llegar a que se le condene porque me ha difamado de esa manera y ahora por culpa de eso yo no puedo trabajar, no puedo salir a la calle por las difamaciones que me ha hecho, me ha afectado en la vulneración de mis derechos a la libertad de trabajo y muchos, puede ser un caso más mellado, más, digámoslo, eh, más visto, digamos, más grande, y ahí puede ser que rechacen la conciliación. También vemos que el desistimiento produce la extinción de la acción penal. Cuando se desiste determinada acción, puede ser que se abandone esta acción, ¿no? O sea, si una persona presenta desistimiento en los delitos de acción privada, se va a cerrar nomás el proceso. El abandono es cuando no concurre a una audiencia, por ejemplo, de conciliación sin justa causa, o el querellante abandona la querella, ¿no? O sea, la abandona. Eso puede pasar en los delitos de acción privada. También hay un procedimiento especial que es el procedimiento para la reparación de daño. Eso es cuando ya hay una ejecutoria de sentencia de condena. Yo, por ejemplo, estoy haciendo un procedimiento de reparación de daño actualmente, y es el procedimiento de reparación de daño de un delito de agresión sexual a una mujer mayor de edad, que es una violación en estado de inconsciencia. Entonces, ahí, por ejemplo, sí estamos acreditando el daño sufrido. Esta señorita habría tenido 3 intentos de suicidio. Eso está acreditado, ¿no? Médicamente, que ha llegado, se ha cortado las venas y se ha llegado al hospital. Luego ha tenido que pagar psiquiatra, ha tenido que pagar psicólogo durante años porque ella ha dejado hasta el estudio. Ella estaba estudiando medicina y ha abandonado el estudio y ha tenido episodios de mucha depresión, donde ella realmente, si no hubiera sido por la medicación que le daban, si no hubiera sido por el tratamiento, que ha llegado a ser internada en un instituto psiquiátrico, imagínense. Entonces, de ella ha sido muy fuerte. Entonces, ahí ella ha tenido muchísimos gastos. Y hemos presentado esta demanda de reparación de daño, primero, adjuntando la ejecutoria de la sentencia de condena. ¿Qué pasó en este caso? Este caso llegó hasta la casación. Primero fue a la apelación restringida, no les fue bien, luego fue a la casación y en la casación se ratificó su condena de estos sujetos. Los dos ahora están prófugos, ¿no? Están prófugos de la justicia. Entonces ahí hay que ver que es difícil ya ubicarlos. Ellos estaban detenidos en Palmasola, pero gracias a una cesación obtuvieron con una fianza económica y una fianza real, lograron salir, pero ahora al saber que ya se ejecutorió en Sucre la casación, obviamente se han escapado, o sea, no se van a quedar que los agarren, ellos han huido y ahora estarían prófugos de la justicia, ¿no? Se solicita, pero hay un plazo de 2 años a la parte querellante para solicitar y la víctima tiene 3 meses de informada la sentencia. ¿Por qué es importante estos 3 meses? Por ejemplo, nosotros hemos hecho valer la notificación que se le hizo en la ciudad de Santa Cruz, ¿verdad? Donde se le notificó en el tribunal de sentencia con la resolución de Sucre, el auto que se había promulgado por la sala penal de Sucre en la casación. Entonces, ¿por qué? Porque si hubiéramos hecho constar una notificación en tablero, ya no entraríamos a los 3 meses. Entonces, es mejor que le notifiquen personalmente a su cliente. ¿Se dan cuenta? Para que se cumpla los 3 meses de informada la sentencia, para que no sea una notificación por tablero. La demanda es contra el condenado o condenados y los terceros responsables de los daños y se acompaña copia autenticada de la sentencia. Puede ser copia legalizada, copia autenticada de la sentencia. Se hace una audiencia primera, que es la conciliación para homologar acuerdos si hay. Obviamente estos sujetos no han asistido a la primera audiencia, pese a que han sido legalmente citados en el domicilio que ellos habían dispuesto en su audiencia de revocatoria de medidas, ¿no? Cuando ellos salieron con una cesación a la detención preventiva y ahí tuvieron un lugar, ¿no? Donde tenían para notificaciones, pero obviamente se les notifica que van a ir, saben que van a ser detenidos. Entonces ya no han ido a esta conciliación. Si no existe la conciliación, producción de prueba ofrecida. Entonces, ahora estamos para la audiencia de producción de prueba
la evaluación del daño y su relación directa con el hecho, donde la juez va a evaluar los daños, va a establecer un monto de daños. En estos casos es importante que ustedes hagan una auditoría que más o menos refleje, les pongo un ejemplo, el daño es 100.000 bolivianos, ¿no? El daño es 200.000 bolivianos. ¿Por qué? Porque se va a ir contra los bienes de estos sujetos, o sea, se va a revisar que los bienes con cuales cuentan estas personas estén anotados preventivamente y luego sean rematados. ¿Ya? Si no tienen bienes, que es lo clásico, porque qué persona que sabe que está a un hilo de ser sentenciada va a tener bienes, por lo general no tienen, ¿verdad? Los venden o lo hacen transferencias, entonces no tienen nada. Ahí es una demanda para nada, la verdad es para nada. ¿Por qué no puedes tener la reparación de daño? Por eso en Bolivia sufren muchísimo, sufrimos con esta reparación de daño. Yo he visto también casos que ha habido delitos contra el Estado, ¿verdad? Digamos, de construcciones de puentes millonarios o cosas así, ¿no? Entonces, cosas muy delicadas en las que la parte no ya no tenía bienes para resarcir. O sea, se ha tratado de investigar de a quienes ha vendido, porque puede haber ventas ficticias, puede haber una legitimación de ganancias ilícitas y todo lo demás, pero es complicado, ¿no? O sea, ya de hecho que la persona se deslinda de sus bienes y obviamente en sus cuentas no van a tener dinero, o sea, sacan todo dinero de sus cuentas. El juez en audiencia dictará el rechazo de la demanda o la reparación de daños y la descripción de la indemnización. El juez tiene que poner un monto. Ustedes han visto en Estados Unidos, por ejemplo, en la reparación de daño, ponen, se debe reparar a la, digamos, agredida sexualmente con 7 millones de dólares, ¿no? Le vamos a hacer una reparación o un caso contra el Estado de millones de dólares. En Bolivia es difícil. En Bolivia se podría dar muchos montos, pero ya con como que las personas empiezan a vender sus bienes, pese a que existe en la parte de la hipoteca legal que dice de que todo procesado penalmente debería tener los bienes anotados, hipotecados desde el primer momento. A veces en los procesos, sobre todo de hechos de agresión sexual, no proceden los fiscales a hacer anotaciones preventivas. ¿Por qué? Porque también la ley dice que tienen que estar relacionadas al ilícito como el bien jurídico protegido. Es decir, ¿dónde hacen anotaciones preventivas? Más en delitos de corrupción, más en delitos de estafas, de estelionatos. Entonces, ahí estamos con falencias, ¿no? Después no hay dónde agarrarse para la reparación de daño. Si el demandante no asiste, se archivará considerándose como un abandono, y si el demandado que no asiste está vinculado al resultado, es decir, el demandado no va y le han notificado, ni modo va a tener que someterse a esa notificación, va a tener que cumplir. Entonces, cumplir y ahí con la notificación es suficiente. Eso es lo más interesante de la demanda de reparación de daño. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda tienen? ¿Está todo bien? ¿Está todo claro? Bueno, en la plataforma hay unos trabajitos que son bastante sencillos, que se los van a subir y tienen 7 días para hacerlos, ¿no? Ese es el plazo. Entonces vayan desarrollando esos trabajitos que son relacionados al juicio oral, bastante sencillos. Es hacer, creo que 5 preguntas cerradas, 5 preguntas abiertas. Luego, a ver, me voy a fijar qué era. Denme un minuto. Pero no son trabajos complejos, son trabajos bastante sencillos. Para mí lo importante es que ustedes hayan entendido, hayan aprendido en este curso y eso es lo más importante. Por ejemplo, el trabajo es revise 3 autos supremos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia para dar una opinión crítica respecto a aspectos fundamentales controvertidos en los mismos. Eso es fácil, ¿verdad? Ustedes saben entrar a la página y revisar autos supremos. ¿Para qué? Ustedes realicen, ¿no?, una revisión y más que todo quiero que lean, porque el abogado que lee los autos supremos, lee las sentencias constitucionales, es el abogado exitoso, es el abogado que va a tener muchísimo más conocimiento que otros abogados que no leen. Por eso no se olviden siempre de leer sentencias constitucionales, autos supremos, léanlas. A veces son pesaditas, son largas, pero son muy interesantes y les ayudan bastante.
El primer trabajo es realice 5 preguntas impertinentes, que ya les explicó ayer, son fáciles, 5 preguntas capciosas y 5 preguntas sugestivas para un juicio oral. Esto es hipotético, para el juicio que quieran, ¿no? Ustedes ya, pero armen 5 preguntas impertinentes, 5 capciosas y 5 preguntas sugestivas. Eso no está difícil. Luego, otro trabajo, el segundo trabajo es realice un alegato de apertura y un alegato de clausura para un juicio oral. No importa, ustedes pueden inventarse el delito, inventarse las personas, los hechos, las pruebas, pero realicen cómo harían un alegato de apertura y uno de clausura. Eso tampoco es complicado. Ya es bastante sencillo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No hay dudas, ¿no? Entonces, licenciada, con eso habríamos concluido la clase de hoy. Si desea, puede llamarles lista. Un gusto. Doctora, primeramente agradecerle por habernos acompañado estos 2 días, agradecerle por haber compartido sus conocimientos con los participantes para que tengan un buen desarrollo en la unidad, agradecerle por haber aceptado la invitación que Fonde le ha hecho. Muchas gracias a usted también. Muchas gracias, licenciada, y a todos los presentes. Un saludo. Muchas gracias, doctora, que tenga un buen fin de semana. Hasta la próxima. Gracias igualmente. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.